Bien, le damos la bienvenida a la licenciada Maritza Hernández, quien es aspirante a la precandidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros nos sentimos muy bien con la presencia de la licenciada Maritza Hernández porque tenemos siempre la diferencia de que si usted quiere lograr en un país cambios en las personas que manejan la política y que hacen políticas públicas, usted tiene que participar. Dice, entonces, y tú tienes que conocer la gente. Y tú dices, pero la ley no quiere que tú hagas pre-campaña, que no inicie. Pero tú tienes, para entrar, tú tienes que, hasta para que tu propio partido te elija, tú tienes que tener un trabajo político y aspirar a esa candidatura, y eso toma un tiempo. Entonces, el sistema se ha encargado de que esto sea muy difícil, que ya cuando, entre el tema de los recursos y de la participación, porque entonces los recursos le llegan a los que están arriba o a los que están dirigiendo los partidos. Gracias por estar con nosotros, licenciada, y iniciemos con esto antes de ver su propuesta. ¿Qué tan difícil es lograr esa participación en los partidos para uno lograr esas precandidaturas? Porque hay que cuidarse en todo esto ahora. Sí, así es. Tengo que aspirar, tengo que darme a conocer, tengo que hablar con la gente, para la gente que vote por mí y que yo logre esa precandidatura. Así es. Y la gente conozca mi propuesta. Entonces, háblenos de esa lucha que usted la tiene desde hace varios periodos presidenciales. Hola, o de hace varias elecciones. Hola, Michelle, gracias por invitarme a estar con ustedes. Hola, Carlos. Gracias, y a los amigos televidentes de este espacio. Pues has dado en la diana, y es que has hecho un preámbulo muy hermoso sobre que si yo aspiro a ser presidente de la República Dominicana, tengo que decirle al pueblo dominicano que quiero, que tengo la intención y que estoy aquí para presentarme, y dentro del partido al cual vengo militando hace tantos años, es que tengo que decirle. Entonces, yo creo que sí, que ahí hay un tema que de entre la costumbre y lo que dice la ley, hace como si pudiéramos decir un grillete a las aspiraciones de personas que no han estado todo el tiempo en la palestra pública, y que si lo han estado en algún lugar de posición del Estado, lo han hecho para trabajar, no para construir una figura de estar todo el tiempo sobre mi persona, no, sino sobre lo que hago, que la gente se beneficie. Y yo creo que eso que has dicho es perfectamente, y que lo escuche la gente de la Junta, que lo escuche, porque si queremos ser presidente tenemos que decirle al país que queremos, los dominicanos que quieran, desde el lugar que estén. ¿Cómo se desarrolla un proceso de elección de un precandidato en el PLD en este momento? En este momento... Porque ustedes son aspirantes a la precandidatura. Así es, aspirante a la precandidatura o a la candidatura dentro del partido, que llegará un momento que será el 16 de octubre, en donde se hará la consulta. Y lo interesante de esto que vamos... ¿Va a haber una convención? Sí. ¿Abierta? Abierta. Lo interesante de esto es que será una consulta o una convención, como se quiera llamar, en donde se va a votar con el padrón de la Junta, a excepción de las personas que están inscritas en los partidos políticos. Hablamos del partido de gobierno, hablamos de la Fuerza del Pueblo, hablamos de los partidos, la gente que está inscrita y que es militante. Entonces, pero las personas que no están inscritas en ningún partido van a poder elegir. Y entonces yo estoy aquí diciéndole en este programa y a ustedes que yo estoy disponible y lista para ser la candidata en el Partido de la Liberación Dominicana, y le hablo de mis aspiraciones. En octubre se va a definir quién será la candidatura o quiénes van a poder ir como precandidatos. ¿Cómo va a ser? Bueno, estamos previendo de que se haga de esa manera para que entonces la que salga más beneficiada pueda ya subir con todo el apoyo del partido completo. Ok, muy bien. Sí. Entonces, y en cuanto a las propuestas que usted presenta precisamente dentro de esas aspiraciones. Hay propuestas, bueno, ustedes conocen muy bien mi forma de pensar porque se la he comentado, y creo que en mi actuación he sido congruente entre lo que pienso, digo y hago. En ese sentido, lo primero es trabajar en el valor
que es el ciudadano. La mayoría de los gobiernos se enfocan en el Producto Interno Bruto. ¿Qué voy a producir? ¿Qué dinero voy a ganar? ¿De dónde tengo que sacar dinero? Pero se les olvida que el sujeto, que somos nosotros, y no voy a hablar como, cuando hablo sujeto, hablo como abogada, sino yo como ser humana, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que más me duele? ¿Qué es lo que yo quiero que se atienda primero? Que un gobierno esté atento a mí. Entonces, para la mayoría de las personas, lo más importante es su formación académica, su salud, porque la República Dominicana carece de un sistema de salud que pueda darte las respuestas a todas las necesidades. Y cuando hablo de salud, hay un espacio en donde la gente lo olvida y está en el plan, y es que la salud mental es parte de la salud. La gente no quiere entender eso. Mira este tema de pandemia. ¿Crees que no debe el gobierno estar atento a que la salud mental, la gente está acudiendo más en temas de salud, por la pérdida del empleo, por la pérdida de la pareja, por una serie de situaciones, y eso lo lleva a tener, ¿qué? Más violencia. Entonces, si a mí se me enfoca en qué es integralmente verme a mí como ser humano, y darme todas las facilidades para que yo tenga las herramientas para construir mi felicidad, entonces yo voy a estar muy bien. Porque se me da la oportunidad en la educación también de educarme en lo que me gusta y que el Estado esté atento a eso. En la salud, que a mí se me atienda como un ser integral, que produzco valor y que produzco riqueza en mi país. Entonces, esa es mi propuesta. Enfocarme, como lo he hecho siempre, en a quien tengo que darle mis mejores servicios. Lo demás es clase aparte. Y con temas puntuales, por ejemplo, si yo le digo, licenciada, pero hoy que yo creo que uno se siente muy bien cuando dice, me pongo a evaluar las medidas que está haciendo el gobierno, por ejemplo, con respecto a la inflación. Sí. Y digo, realmente a Héctor Valdés hay que quitarse el sombrero, porque con las políticas que él y dirigidas por el presidente monetarias, uno dice, ayer bajó la tasa de cambio creo que 3 puntos, algo sin precedente. Tú dices, se sube la tasa del Banco Central, se aplica, vamos a restringir el circulante sin deteriorar el crecimiento. Entonces tú dices, están bien con esto. Y si uno le pregunta a usted, dice, está muy bien hacer una propuesta de salud y de educación de las cosas integrales, pero hay crisis que hay que afrontar. Claro. Por ejemplo, como el que tenemos ahora, una inflación altísima con muchísimos indicadores buenos después de una pandemia. Háblenos de esto. Mira, hay acciones que van dentro de lo que llamamos la estabilidad económica que debe tener toda persona, muy claro, debe tenerlo toda persona que decide o que quiere dirigir el Estado Dominicano. Pero cuando te pones a ver con detalles lo que es el tema de la economía tiene muchas vertientes, muchas. Dentro de ellas estamos hablando que si hoy las autoridades económicas pueden decir que van a hacer alguna flexibilidad, ¿es por qué? Porque han estado aguantando el caballo, si se podría decir en mi campo, en cuanto a la liquidez del dinero. La gente no tiene dinero en el bolsillo. Cuando la gente no tiene dinero en el bolsillo, el banco ¿qué hace? Aguanta, luego tira una política que no es constante, sino es mediática, para buscar un apoyo de que hoy nosotros estemos hablando de que eso no es malo. No es malo totalmente, si fuera constante. Ahora bien, si tú me veo en el periódico y veo los temas sobre la medida para bajar la inflación en cuanto al transporte. Bueno, en parte sí buena, pero si tú me dices entonces, en cuanto a la mayoría de las amas de casa, que no tienen una tasa de retorno en cuanto al gas propano que utilizan, mientras que el chofer, que no está hablando mal, sí la tiene, porque ¿quién paga? Paga el usuario, pero la ama de casa, ¿qué paga? Se queda ahí. Entonces, a esa grande mayoría es que yo digo que hay que atender para nosotros ir al espacio de cultivo de la violencia, y es dándole las condiciones para que las familias puedan tener estabilidad. Entonces, sí es bien cierto que estamos haciendo obras, pero en este momento ¿es necesario hacer obras grandes? No, en este momento es momento de frenar esa inflación, de que la gente pueda comer,
de que la gente pueda estar medianamente tranquila y que se le quite esa incertidumbre todos los días de no saber cuando va al supermercado con 2,000 pesos qué va a comprar. Esos son los temas en un momento de crisis sanitaria como la que tenemos una crisis económica que es mundial para todo el mundo y puede caer con un desliz en una crisis social. Y eso sí es delicado. Eso sí es delicado. Entonces, todos lo que queremos dirigir, tenemos que saber que hay puntos que tienes que tener control de ellos, pero hay un eje central que se llama el ciudadano, que es a quien tiene que llegar todos esos beneficios. Y tú le preguntas a la gente, ¿le está llegando? Y la gente dice, no, la gente está en medio de una incertidumbre, de una intranquilidad. Entonces, ¿qué tiene el pueblo dominicano? Una gran decepción porque apostó a todo a este gobierno, lo apostó a todo. Y no tiene eso. Entonces, ahí sí es peligroso que pudiéramos caer, ¿tú sabes qué? Y es lo que se está apostando con una serie de acciones muy sutiles, pero atacando. Es atacando la democracia política. Y si se ataca la democracia política en un país como el nuestro, que tenemos unos vecinos ahí que están constantemente en una incertidumbre, nosotros estaríamos debilitando las dos democracias más importantes, la democracia económica y la democracia social. Y eso es delicado. Entonces, le hago un llamado al quien dirige el Poder Ejecutivo, que mucho cuidado con seguir dando pasos populistas hacia adelante y tomando temas que solo es para ganar votos y que se le olvide que debe gobernar estos 4 años bien, porque la República Dominicana merece que quien esté ahí sea responsable y sea asertivo y sea congruente. Bien, hay temas que usted maneja y son de sus áreas, y desde ayer estamos hablando de esto porque vemos que las discusiones que hay pendientes en el Código Laboral, y yo creo que usted maneja bastante bien el tema de lo que son el código y lo que tiene que ver con el empleo, el trabajo, los derechos, y tú dices, pero estamos hablando de lo mismo. ¿Cuántos años yo, que he tenido hasta que no mencionarlo mucho porque me atacan y me dicen que yo lo que quiero es que quiten la cesantía? Y yo lo que digo, no, es que nosotros sustituimos la cesantía por una ley de seguridad social, y esa ley dice que la cesantía sería revisada el primer año para crear alguna figura que sea un seguro de desempleo, algo que no viole los derechos adquiridos del trabajador. Por ejemplo, que el que tenga una cesantía adquirida, un dinero adquirido, no lo pierda, pero ya a partir de ahí comienza con un sistema nuevo basado en la seguridad social. Y no se logra nada. ¿Por qué? Por esas decisiones políticas que usted dice. ¿Cómo usted ve ahora que está entre los temas de discusión del día, el tema, por ejemplo, de la cesantía, y cómo pudiéramos sustituir esta figura desde el punto de que todo el mundo esté conforme, sin que acaben con las declaraciones que usted haga, ¿verdad? Así es. Es que aquí hay que tener cuidado hasta para eso. Porque, claro, claro, pero hay algo que yo quiero agradecerte esa pregunta y sobre todo el preámbulo, Michelle, y es que necesariamente se ha querido entrar en un solo carril ambas cosas. La primera de ellas es que el primer tema es que tuvimos con esa ley 8701 cuando fue aquí hecha en el año 2001. Primero fue una ley que es un vestido que no era para la economía dominicana. Fue traída y es como si a mí me quisieran poner un vestido de una mujer de 6 pies. Claro. No me sirve. Luego empezó mal porque empezó por qué. Empezó por el seguro, no empezó por el seguro familiar de salud, sino empezó por el tema de pensiones. Es como si en vez de cuidarme salud, me están cuidando mi vejez. O sea, por Dios, su dinero. Ahí empezó mal. Otro punto que tiene esa ley que ha creado tantas situaciones y es lo que se ha ido trabajando, que como fue una ley hecha en esa condición, que ha hecho el Consejo de la Seguridad Social, esa ley le han ido quitando, como si era mutilándola y quitándole pedazos y agregándole pedazos de acuerdo a hacerla que se parezca a lo que es el sistema económico de la República Dominicana y social.
Te lo digo de esa manera y los amigos televidentes para que entiendan que por eso no podemos hablar de lo que dice la ley y que porque tenemos que extrapolar eso, porque la ley como tal no es una ley que garantiza una verdadera seguridad social en la República Dominicana. Entonces, si tú me tocas esto y me lo quieres vincular al tema del Código de Trabajo, tú me estarías diciendo que es como si esto funcionara perfectamente, que tú desde que estás en el vientre de tu madre, una persona que está en el vientre de su madre tiene una seguridad social que le garantiza hasta su muerte, salud integral, todo lo demás, o sea, todo lo que conlleva a un ser humano para sentirse bien y disfrutar de vacaciones y no tener que guardar para la vejez, que ese es el sinsabor más grande de un dominicano, que no puede pasear, tiene que pasarse su vida entera trabajando para guardar para cuando se empiece a enfermar, porque no hay una seguridad social, que es lo que yo le estoy proponiendo, que es una salud integral. Entonces, me voy ahora al código. El código realmente es un código que hay que adecuarlo. Y fue mi discurso siempre. A la seguridad social. No, ¿verdad? adecuarlo a la ley. Pero la seguridad social tendría que trabajar por sí sola. Y no lo está haciendo. Entonces, si yo me voy al código, que es la media garantía que tienen los trabajadores, tendría que decirte, y a los amigos televidentes, que sí, que hay que adecuarla en cuanto a la Constitución del 2010, que otro tema que veo que es un mal paso, querer modificar una Constitución, que para mí es la Constitución más completa que hay, a no ser que se quiera quitar el tema del 51+1, que es lo que preocupa a ellos, es por lo único que le quieren poner la mano al código. Y no es por la justicia independiente. Ah, pero la justicia independiente es otro tema, que lo vamos a abordar si me da el tiempo. Entonces, voy a decirte lo siguiente. Entonces, en cuanto al código, hay 350 y tantos artículos que solo se le entregó en ese momento y se hicieron a través del Consejo, que se adecuaran a las leyes complementarias, dentro de ella la ley de salud, la ley de seguridad social, todos estos temas. Pero hay algo que es en la República Dominicana, por la economía que tenemos, que no se puede tocar, por la economía que tenemos nosotros. Si fuera otra, yo no te dijera, y menos en estos momentos, la cesantía. La cesantía es, para que lo vea de esta manera, la cesantía es lo único que tiene un trabajador cuando trabaja en una empresa por más tiempo para comer un par de meses, con tranquilidad. Ahora bien, por eso es que los trabajadores dicen es innegociable, pero es por el tipo de economía que tenemos. ¿Y no será si que ellos no lo están relacionando economía, no están viendo que eso se consiguió con el fondo de pensiones? Es que el fondo de pensiones como tal, el fondo de pensiones tampoco no te garantiza una seguridad social, lo que te acabo de decir. Y adecuarlo, por ejemplo, ¿cómo usted lo ve, adecuarlo a un seguro de desempleo? Mira, el seguro de desempleo es un tema que el empleador no lo va a pagar como debe pagarlo. Ahora bien, la ley como tal, y si se hace alguna vez, que sí hay que hacerlo, en un momento cuando nuestra economía tenga cierto crecimiento y podamos nosotros salir del subdesarrollo, que cuando le dé una gripe a una economía internacional, a nosotros no nos dé neumonía. Si nosotros tuviéramos esa independencia, que tuviéramos exportadores de bienes y servicios, que encontráramos algo que nosotros pudiera ser único y le sacáramos la mayor cantidad, nos convirtiéramos en unos proponentes económicos, entonces nosotros pudiéramos hablar de que vamos a pasar a tener ese tipo de deshabilitación o lo que llamaban un salario mientras permanezcas sin el empleo, pero teniendo toda la seguridad. La seguridad de salud. ¿Qué pasa cuando tú no tienes empleo? Ya tú no tienes seguro médico. ¿Qué pasa cuando tú no tienes empleo? Ya tú no tienes nada. Entonces, ¿cómo tirar a un trabajador de un quinto piso sin paracaídas? A ver si se entiende. Sí. Ah, bueno. Reforma a la Constitución. ¿Por qué usted dice, déjame aparte el tema de la independencia de la justicia? Porque la independencia de la justicia tiene mucho que ver cómo es cada persona. Hay personas que tú lo puedes elegir independientemente y siempre van a ir a preguntarle al poder que qué debo hacer. Ah, entonces te garantiza una verdadera justicia independiente de alguien que sea asertivo. Número uno, es que siempre va a decir lo que piensa, que va a ir por lo justo, que no va a decir las cosas porque le convenga y que si las dice es ateniéndose a las consecuencias.
La República Dominicana no está preparada para tener personas quizás como yo y como muchos. Y ese es el tema. Por eso, cuando fui ministro de Trabajo, le dije al propio presidente de mi partido, que era el presidente de mi partido y que era el presidente de la República, dije, mucho cuidado con tocar la cesantía. Me voy a tener vigilante ante cualquier intento de bajar y minimizar los derechos de los trabajadores, porque es como tirarlo de un quinto piso sin paracaídas. Como no me hicieron caso y siguieron con el proceso, entonces, ¿qué hice? Lo dije al país. Y ahí está la prensa. Creo que tenemos que aprender a ser responsables los que queremos dirigir este país. Y dejemos de ser populistas y decir lo que me convenga, porque después la decepción. Yo no quiero que Michelle tenga decepción conmigo, yo no quiero que Carlos tenga decepción conmigo, yo no quiero que el país tenga decepción conmigo. Por eso le digo de frente al país que voy a dirigirlo con amor, pero con rectitud. Y como personas que tienen mucho que ver con lo que tuvo mucho que ver con las políticas de trabajo, entonces, actualmente se habla de creación de empleos, creación de nuevos puestos de trabajo y también de recuperación de los empleos perdidos durante la pandemia. Desde el punto de vista suyo, se están generando, sí, claro, pero los empleos que se están generando actualmente en la economía son empleos de calidad y que puede garantizar realmente lo que es una vida correcta, una vida, cubrir los gastos básicos de la persona. Ni mínimo. Lo primero que hay que plantear es que, y voy a ser reincidente en esto, que el salario mínimo no alcanza en ningún país del mundo. No alcanza. ¿Por qué no alcanza? Porque cuando te aumentan, aumenta todo. Se da de manera paulatina, es un efecto dominó, como se le podía decir. Lo segundo es que los empleos de por sí en la República Dominicana siempre han sido muy precarios. Y ahora, con el tema de la inseguridad que tenemos económica, es más precario aún. Y eso es un agravante. Si antes teníamos un salario que rondaba de manera entre 15 y 17 mil pesos, principalmente las mujeres llegaron a tener mejores, en lo poco empleo que conseguían, tenían mejores remuneración. Ahora es todo lo contrario, a pesar de que no las emplean, que es otro tema que tenemos en la República Dominicana, que le tenemos miedo al tema de los embarazos, pero yo me pregunto, si terminamos siendo una sociedad vieja, ¿dónde vamos a ir a parar? O sea, hay muchas cosas que no se están cuidando. Hay otra forma de cuidar la vida y de cuidar la estabilidad económica. Entonces, el tema de plantear esos temas económicos que tienen que ver con una sociedad que amerita sentirse con intención de prosperar y seguir adelante, no hay posibilidad de que se pueda hacer con esos salarios que tú mencionas. Porque la gente medianamente puede comer lo mínimo. Y sin embargo, tú ves que cada vez la inflación es más alta y nadie dice, esta boca es mía. Nadie quiere parar eso. Que la inflación, dicen algunos, que viene por el tema de la exportación, que hay atraso en la importación que se hace, en la importación que se hace, en la llegada de los barcos. Bueno, pues vamos a hacer una política para que se consuman los productos dominicanos. Y a esos productores vamos a darle apoyo, como hacen todos los países del mundo, le dan apoyo al productor nacional. Aquí eso no se hace. E incluso aquí se le da subvención a empresas que vienen de fuera. Es como lo extraño. Es como si yo estuviera en contra de mí mismo, porque son capitales golondrinas que se van cuando le conviene. Bueno. Yo no entiendo muchas cosas a veces. Y por eso estoy aquí diciéndole al país, señores, vamos a hacer una economía netamente dominicana, por lo menos un 60%, y sobre todo de los productos de consumo masivo, que no se puede permitir monopolio ahí. Y el capital extranjero, sí, tú le tienes que dar oportunidad, pero sabiendo que es un capital que se mueve. Ahora el capital dominicano, ¿dónde van los nombres de las personas que han hecho comercio aquí? ¿Dónde está el apoyo, el incentivo al que empieza a querer una empresa? ¿Dónde está el seguimiento? Así, cuando queremos votos, hablamos mucho de aquel apoyo que le damos a los emprendedores, pero eso se quedó ahí. Del primer empleo. Claro, todo eso se quedó en propaganda. La realidad es otra.
Entonces yo no entiendo todavía muchas cosas. Por favor, ayúdenme a entender. ¿Cómo es que yo cuando veo algo de fuera me vuelvo, me ilusiono y entonces lo mío no lo quiero? Es como extraño. ¿Cómo usted ve el tema? Yo creo que tenemos que enfocarnos. Y finalmente, ¿saben por qué no puede haber ningún apoyo pensando en la parte de abajo solamente? Es que nosotros tenemos un Estado dirigido nada más por empresarios y mente de empresarios. El asunto está muy desequilibrado. ¿Dónde están la gente temas sociales? ¿Cómo usted ve la parte de manejar algunas obras y de realizar algunas obras pendientes con sistema de alianza público-privada o la creación de fideicomiso? Mira, ahí el fideicomiso como tal no es malo, pero es cuando tú vas a tomar tu capital para invertirlo, no después que yo he invertido. El Estado es dueño, por ejemplo, para hablar de Punta Catalina, el Estado es dueño de Punta Catalina. ¿Y por qué yo te tengo que hacer partícipe? Pero le van a devolver el dinero al no, Estado, pero ¿para se va a dar qué? capital. Es que está produciendo, entonces yo voy a vender lo poco que produce. ¿No somos locos? No, todavía no. Ese es otro punto. Entonces usted entiende que se debe de utilizar. Mira, yo entiendo. La figura del fideicomiso como tal no es mala. Ahora bien, mucho cuidado con monopolizar el monopolio en los productos de consumo masivo. Me están hablando de que también quieren llevar un fideicomiso y privatizar lo que es el tema del transporte. El transporte como tal, hay que tener cierto cuidado para hacerlo. Cierto cuidado para hacerlo. No es que no se haga, pero el Estado debe quedarse por lo menos con 51% de las acciones para tener la mayoría de las decisiones. El Estado siempre debe estar dentro de los medios productivos, a no ser lo que se quiso vender a partir de los 70 y los 80, que fue decir que los estados tenían que perder el control del producto, de la producción, porque no eran capaces de administrar. Esa fue la política para entrar el neoliberalismo, que es la oferta. Yo no estoy totalmente contraria a eso, pero sí hay que hacer un asunto de un capital mixto, en donde el Estado siempre tenga la decisión. Mire, si el gobierno logra ejecutar más de, vamos a suponer, 180 kilómetros de la valla fronteriza, ¿verdad? La verja, continuarla, sí, porque ya se inició. ¿Usted haría el resto? Tiene 23 kilómetros, le encontraron con 23, que terminen hasta donde van a concluir y luego yo termino. ¿Sí? Pero eso no resuelve el problema. ¿Eso también no resuelve el problema? No, porque es un tema social. ¿Qué es un tema social? La migración, señores, no es, es laboral. Es laboral la migración y el pueblo tiene que aprender a entender eso y se lo digo de esta manera con mucha humildad. La migración es laboral. ¿Qué pasa con esto? Si fuera lo contrario, que Haití estuviera económicamente mejor que nosotros, el éxodo fuera hacia allá. Porque la gente no se va a morir de hambre, la gente siempre busca estar mejor. ¿Cómo nosotros no vamos a Puerto Rico? Por Exacto. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Tener los controles, porque por ahí puede pasar muchas cosas. Pueden venir robos, asesinatos, una serie de cosas, drogas, o sea, una serie de situaciones, que eso es otra cosa. Pero la migración y la República Dominicana necesita en parte alguna mano de obra que ya los dominicanos no lo quieren hacer. Como son la construcción, la caña de azúcar y una serie de sectores. Exacto, y una serie de sectores. Pero eso debe tener un control también. El empresariado que acepta una mano de obra extranjera debe tener responsabilidad de la seguridad de esa persona, de la salud, porque está trayendo también, exportando un problema de salud. Y de que se devuelva. Y que se devuelva a su país. Entonces, yo creo que hay una serie de controles que hay que tener, lo que no es solo resolver el tema del fronterizo. Hay un tema de un muro que es económico, que hay que tratar de que Haití tenga su condición para que nosotros podamos estar más tranquilos. Y la comunidad internacional tiene que apoyar eso. ¿Cómo está el ambiente en lo interno del Partido de la Liberación Dominicana? Ya usted mencionó que vamos a un proceso de evaluación, de convención abierta para elegir sus precandidatos presidenciales, pero hay un ambiente. ¿Cómo están las bases del partido luego de esta división con el presidente Fernández, la misma Fuerza del Pueblo? ¿El partido está activo, está optimista? Y ese rol que tiene el PLD en este momento, porque aquí todo el mundo sabe que separados los tres,
que no se va a lograr nada en el 2024. ¿Cómo usted ve el ambiente interno en el partido? El Partido de la Liberación Dominicana, Michelle, y los amigos televidentes, está en un proceso de adecuación, de evaluación de su membresía para saber cuánto somos, lo que realmente estamos ahí. Siempre el PLD ha tenido una membresía de activos, lo que llamamos los activistas políticos y los miembros pasivos. Los miembros pasivos solo se activan en campaña. Los miembros activos son los que estamos constantemente en campaña, y este es un país en donde cuando no está en pelota está en política. Claro. Somos altamente políticos. Entonces, el Partido de la Liberación Dominicana está en ese proceso. Nosotros estamos en las visitas y dándonos a conocer. Los demás compañeros están trabajando en el tema de la Siloe, que es lo que está organizando los compañeros para saber cuánto estamos y dónde están cada uno, y que los compañeros empiecen a activar los nuevos comités de base. Ese es un trabajo y un proceso de desarrollo. Ahora nosotros estamos en otra vertiente y es dándonos a conocer hacia adentro, hacia afuera, que yo creo que la mayoría de los compañeros me conocen, y ya eso es un tema ahí, pero hacia afuera estoy buscando enamorar al pueblo dominicano para que yo sea su candidata dentro del Partido de la Liberación Dominicana, y eso está bien, porque cuando llegamos aquí, llegué a este programa fue con esa intención de la gente que ve este programa, vale a la redundancia. Entonces, yo creo que estamos en un buen momento, que hay un ambiente de inclusión, que le conviene al Partido de la Liberación Dominicana ponerse en actividad. Y ya vi, tienen 6 aspirantes a la candidatura. 6 aspirantes. El Partido de la Liberación Dominicana es quien ha llevado el paso, como dicen, ha ido por el carril del centro en cuanto a la democracia de sus participantes. 2 mujeres. No, sí, 3. 3 ahora, sí. ¿Ah, sí? Sí. Todavía tengo el sombrero de haber sido la primera que competía en unas primarias abiertas, cuando el PLD estaba en una situación mucho más condensa, o sea, más condensada. Y yo creo que la experiencia, yo soy la única de los precandidatos que ha sido medida, que tengo unos números en todos de los aspirantes. Entonces, yo creo que esos números están ahí, fueron votos duros y continúan siendo votos muy duros. Bien. Doña Marisa, finalmente, un mensaje a la gente de su partido, por qué usted se presenta como aspirante presidencial, y que cuando llegue el momento, dígale por qué votar por usted. El mensaje es para los ciudadanos de la República Dominicana, todos y cada uno de los que no estén en ningún partido político. Y es que yo me propongo como su servidora pública, a través de dirigir el Poder Ejecutivo. El cargo, dicen que el cargo más importante es ser presidente. Yo digo que es el de más humildad, porque es el que tiene que estar atento a escuchar las minorías y las mayorías también, y ser un equilibrio, pero también poner los puntos donde debe ponerlo, porque por eso se le dice que está dirigiendo uno de los poderes del Estado. Entonces, le hago un llamado a los miembros de mi partido, que aquellos que sientan que es la oportunidad de tener un crecimiento, una visibilización dentro del propio partido, este es el momento y estas son las aspiraciones. Y la gente que quiere ser parte a través de sus capacitaciones, de sus capacidades, también es el momento de ser parte de este proyecto, porque yo creo en las capacidades. Para mí las capacidades no son ni femeninas ni masculinas, son capacidades y están en medio de las orejas. Así es que eso, finalmente, anímate, dominicano, dominicana, a ser parte de este futuro gobierno en la República Dominicana, el futuro prometedor. Esa es mi garantía. Bien, muchísimas gracias a la licenciada Maritza Hernández, aspirante a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa.